Empezó a llover a torrentes. Yo me había paseado la mayor parte del día leyendo periódicos en el Círculo Cartagenero, el casino de la villa, donde habíamos sido instruidos por el joven Espotorno. Las bellas salas estaban dispuestas en torno a un atrio con suelo de mármol, digno de ser considerado como el verdadero salón de gala, cuyo techo era la bóveda del cielo. Pues bien, por debajo de ese techo colgaban ya por la mañana las pesadas nubes que descargaron luego su riqueza de agua, inundando el suelo de mármol del atrio. Hubo que hacer diques de serrín entre las columnas, a la entrada de las salas abiertas, para que el agua no penetrase también en ellas. Estas palabras son de Hans Christian Andersen, de su libro Viajes por España. Para el que no ponga ahora mismo en contexto a este autor, es el autor del Soldadito de Plomo, mismo nombre que recibe esta cafetería en honor a él, porque cuando estuvo aquí en Cartagena en su viaje por España se hospedó en este mismo edificio y fue guiado por la ciudad de Cartagena por el joven Espotorno. Hola a todos y bienvenidos a Multisim Culturetas, otra iniciativa de colectivo Multisim. Hoy vamos a explorar la vibrante y diversa actividad cultural de Cartagena. Hablaremos de sus lugares más emblemáticos, eventos y personas que hacen y han hecho posible esta riqueza cultural. Soy Miguel de Guzmán, para el que no me conozca, y voy a ser el encargado de moderar un poco este pequeño coloquio que tenemos hoy el placer de realizar junto a nuestros tres ponentes. Andrea, graduada en Historia del Arte, como ha dicho, por la Universidad de Murcia. Actualmente está terminando un máster de Educación y Museos, como ya hemos comentado. Sergio, licenciado en Historia, profesor de la Universidad Popular del Ayuntamiento de Cartagena y ha estado implicado en diversos proyectos culturales de la ciudad, como el Festival Internacional de Cine de Cartagena o Cartagineses y Romanos, entre otros. Y Daniel, guía oficial de turismo para la ciudad de Cartagena bajo la empresa Cicerón Cartagena, de la cual... Cicerone Cartagena, de la cual él mismo es fundador. Es maestro de inglés y en sus ratos libres y es un entusiasta por la historia y el patrimonio de su ciudad. Como ya hemos comentado a grosso modo, hoy echaremos un vistazo general a la escena cultural de Cartagena y os invito a todos a que participéis con nosotros, que les hagáis preguntas a los tres ponentes, que les busquéis las cosquillas, a ver hasta dónde saben. Y nada, que disfrutemos de esta charla. Y como siempre empezamos en estas charlas, ¿de qué se tiene que hablar en un podcast de cultura sobre Cartagena? ¿De qué se tiene que hablar? Bueno, pues imagino que habrá que hablar de historia, ¿no? Habrá que hablar de patrimonio, de actividades culturales. Es un tema muy amplio, o sea que se puede abarcar de muchas formas. Y sí. Pero vamos, que hay mucho de qué hablar, la verdad. Creo yo. ¿Vosotros qué decís? ¿Por dónde empezamos? Él tiene un guión, pero se lo podemos romper. Sí. No para decir, no, decir lo que queráis, yo el guión. Si os parece bien, como ya habíamos dicho, queremos centrar un poquillo en historia, cultura o patrimonio y turismo, ya que hablar de historia en Cartagena y de la cultura cartagenera es extremadamente amplio y más con una ciudad que tiene más de 3.000 años de historia. Así que bueno, pues hemos querido diferenciar esos tres temas también en base a que estos tres ponentes, cada uno cubre una de esas especialidades, historia, patrimonio y turismo, por sus estudios. Así que yo lanzo la pregunta, empezamos con la historia. ¿Cuáles consideráis que son los momentos más transformadores de la ciudad de Cartagena y de su sociedad, claro? ¿Empiezo yo mismo? Sí, tú mismo. Venga. Bueno, yo personalmente creo que es algo que tengo bastante claro. O sea, evidentemente el primer momento transformador de la ciudad es la fundación de la misma, por los cartagineses, ¿no? 227 antes de Cristo, es el momento de la fundación de la ciudad. Evidentemente, si no la ciudad no se funda, pues no hay elemento transformador ninguno. Eso es fundamental. Pero la ciudad, o sea, tanto en la fundación de la ciudad, época cartaginesa, la época púnica, que fueron muy poquitos años, pero luego ya la época romana, que es un gran esplendor histórico de la ciudad. Hay que pensar que la ciudad de Cartagena es una de las ciudades de la historia que más veces está mentada en los textos clásicos. O sea, es algo que está más o menos equiparada a Roma y Alejandría, o sea que es algo bastante curioso. Aunque luego nos hayamos quedado un poquito a la cola. Pero bueno, eso evidentemente como época fundamental, la época romana es una época fundamental. Y luego, desde mi punto de vista, otra de las segundas épocas fundamentales de la ciudad de Cartagena es la creación del Departamento Marítimo de Cartagena de Levante, porque es una transformación absoluta de la ciudad, desde una ciudad medieval y de edad moderna bastante pequeñita, a que la ciudad multiplique su población y se cree
se crea en la ciudad pues un espacio industrial y de ingeniería de los más importantes de todo el Mediterráneo, sino el más importante, que como digo, la creación del arsenal con la construcción naval del siglo XVIII y demás. Como digo, la ciudad cambia absolutamente su transformación urbana y social a raíz de la creación de ese departamento marítimo y todo lo que conllevó, que fue la construcción del arsenal, las defensas de la ciudad, todo eso, y es convertirla en una base naval. Y que los piratas no volvieran. Claro, bueno, que los piratas no volvieran, exacto. Ahí está la clave, Sí, bueno, una de ellas. Evidentemente, cuando tienen la ciudad ya totalmente fortificada, ya era más difícil que los piratas pudieran acercarse a la ciudad. Yo, perdona, Sergio, ¿sabes cómo se lo explico a los turistas? Cuando hablo de precisamente el siglo XVIII, les digo que Cartagena es una ciudad en los siglos anteriores muy expuesta a la piratería, y entonces empiezo a enumerarle la muralla, les enseño galeras, San Julián, Atalaya, Arsenal, y los canso, ¿no? El hospital naval. Digo, ¿vosotros creéis que los piratas tuvieron agallas a volver? Y siempre dicen, no volvieron. Y evidentemente es una ciudad que se fortifica hasta los dientes. Sí, en el siglo XVIII. Ya como anécdota de la fortificación de la ciudad de Cartagena, comentar que hubo 2 ciudades a las cuales las tropas napoleónicas no entraron. Siempre se habla de Cádiz, pero nunca se nombra Cartagena. Napoleón se quedó en La Palma, A Cartagena no llegó porque las tropas napoleónicas no tuvieron agallas para entrar en la ciudad de Cartagena, porque en el momento que pasaran un poquito cerca empezaban las baterías y todos los castillos a bombardear ¿Habéis subido alguna vez a Atalaya? Imagino que sí, ¿no? La próxima vez que estéis ahí, acordaos que esos 23 cañones hicieron que los franchutes se volvieran a Murcia y no tuvieran agallas para tomar Cartagena. Sobre todo Atalaya, no la única, pero sí. Sobre todo esa es la batería que les... Claro, lo digo siempre, muchas veces Cartagena queda un poco en la segunda cola, ¿no? En la segunda mención, porque siempre se olvida la mayoría de las veces de nombrarla en la mayoría de los sitios. Por eso digo que siempre cuando hablan de Cádiz, por ejemplo, con el tema de Napoleón, nunca hablan de Cartagena. Y luego, la tercera, desde mi punto de vista, es la vuelta a explotar, o sea, la vuelta a explotar la explotación minera en la segunda mitad del siglo XIX, que sí que hace una transformación social, industrial de la ciudad de Cartagena, y que también una transformación urbana, porque hay que pensar que durante la Revolución Cantonal en 1873-74 prácticamente el 80% del casco antiguo queda destruido, y hay una transformación urbana con el dinero de la minería que se volvía a explotar. La minería que se había estado explotando en la época de los cartagineses y de los romanos, y después, es esa Cartagena que nosotros conocemos actualmente, ¿no? Ese entramado urbano de estilo ecléctico modernista, que es el que da la configuración estética un poco del casco histórico de la ciudad de Cartagena a día de hoy, que es esa gran transformación urbana que se hace a partir de la segunda mitad del siglo XIX. O sea que podemos diferenciar 3 puntos, ¿no? Fundación de la ciudad por parte de los cartagineses y romanos, al fin y al cabo, porque los cartagineses estuvieron aquí 20 años. Época antigua. Construcción del arsenal y explotación minera. Sí, esos son mis 3 puntos de vista al menos. Yo, por ejemplo, pienso igual. O sea, son, desde mi punto de vista, 3 puntos clave. Porque realmente marcan, a mi parecer, también un antes y un después. Y aparte que realmente... son momentos muy clave. Luego a nivel también pienso, a nivel como social también, ¿no? Porque si os dais cuenta, la ciudad, o sea, ha sido, aparte de, arrasada y vuelta a empezar, o sea, es como una renovación continua, pero bueno, al fin y al cabo así es la historia, ¿no? Pero realmente yo creo que también es parte de la identidad del propio cartagenero, que bueno, eso ya comentaremos más adelante, pero al fin y al cabo es lo que ha ido haciendo la identidad nuestra o del propio ciudadano con el paso del tiempo, porque si nos damos cuenta es como que al final ha tenido que tener cierta resistencia para poder, pues por así decirlo, sobrevivir a los invasores o a ciertas culturas que han querido colonizar, pero bueno, al final siempre han resistido de una forma u otra. Siempre resistió, pero vamos, yo también estoy de acuerdo totalmente con Sergio, que realmente que son momentos clave y bueno, también el momento de la guerra civil, desde mi punto de vista, también fue un momento bastante... Yo por añadir a lo que ha dicho Sergio, estoy totalmente de acuerdo, sí, que es época antigua, siglo XVIII, con el establecimiento de la Armada, ¿no? y la segunda fiebre del mineral, ¿no? Del último cuarto del siglo XIX hasta el estallido de la Guerra Civil. Pero yo me acuerdo de leer una guía hace, 14 años o por ahí, que me llamó mucho la atención, creo que es Ismael Galiana, no me acuerdo bien del nombre del autor, creo que era Ismael Galiana. Y él decía cuatro periodos, calcaba lo que ha dicho Sergio, efectivamente, y luego decía que la década de 1940
1950, si no recuerdo mal, cuando se instala la refinería de Repsol en lo que es hoy el Valle de Escombreras, ¿no? Que lo marcaba, aunque es ya un tiempo mucho más reciente, como el principio de un resurgir de una ciudad que queda hecha polvo por la guerra civil, también por lo que decía Andrea, ¿no? Entonces yo, pues ahí en honor a esa guía turística, es una guía de la región que está interesante. Y tenemos un cuarto, es curioso la Cartagena industrial que hoy en día se tiene. Sí. Del foco, el foco petroquímico. Exacto, el foco petroquímico. Sí, pero hay que pensar que, claro, es la creación de la refinería como foco petroquímico es evidentemente 52, me parece que 52, 53, ¿no? Principio de los 50. Cuando se crea lo que era Repesa, que era refinería de petróleo de Escombreras, que es lo que de ahí viene el nombre de Repsol, por cierto. El nombre de Repsol viene de Repesa, que era el aceite que hacía la fábrica de Repesa, era Repsol, de ahí viene el nombre del actual Repsol. No tenía ni idea. Sí. Yo tampoco pues lo era sabía. cuando se crea Repsol como empresa, que es la antigua Calvo Sotelo, la Repesa de Cartagena, además se fusionan varias refinerías para crear una empresa única, fuerte, potente. Deciden poner un nombre sencillo y cogen el nombre de Repsol, que es el nombre del aceite que se producía en Cartagena en la fábrica de Repesa. No lo sabíais. Yo tampoco. Todos los días aprende algo. Fijaros que en estos 4 puntos, importantes puntos geodésicos así de la historia de Cartagena, siempre van de la mano del funcionamiento en condiciones del puerto de Cartagena. Sí. El puerto de Cartagena. Por el puerto de Cartagena entra la cultura, entra Roma, entra Cartago. Por el puerto de Cartagena se arregla se crea el arsenal. Por el puerto de Cartagena se exporta el mineral de la segunda mitad del 19 y por el puerto de Cartagena se importa el petróleo que se refina en el foco industrial de Escombreras. Al final si el puerto de Cartagena funciona la ciudad de Cartagena. O sea, por eso es fundamental siempre que el puerto de Cartagena haya que cuidarlo y que no haya dejarlo a los designios de los políticos, que es lo que normalmente ocurre. Y que estuviera bien defendido. Claro. Evidentemente, no solo la parte comercial, sino la parte industrial también. Desde una perspectiva histórica, el puerto deja de funcionar cuando el puerto queda expuesto y el puerto está vendido a lo que viene del mar, ¿no? Entonces sí, el puerto, pero el puerto bien defendido. Si no lo defendemos, el comercio no puede funcionar. También nos conecta con comercio internacional, al fin y al cabo, bueno, y entonces es muy importante, pero al igual de aquí cualquier otra ciudad, o sea, donde ha habido un puerto bien gestionado, bien aprovechado, al final han sido un sitio que han podido aprovechar y con muchos recursos. Entonces, bueno, como dice Sergio, hay veces que no lo tenemos que dejar a la merced de... Yo creo, perdona Sergio, hablando del puerto, ¿habéis oído la cita de Andrea Doria? Un señor italiano, ¿la habéis oído alguna vez? Si habéis subido al barco turístico, la dicen en el audio, si habéis subido al Parque Torres, hay un paseo, que nadie lo llama así, pero es su nombre desde los años 80, Paseo Enrique Gabriel Navarro, que está lleno de los murales de este artista y de Ramón Alonso Luci, donde trabaja aquí Sergio. Y va desde el estanque de los Patitos hasta el Mirador. ¿Sabéis dónde es, no? Bueno, pues ahí hay un mural que muestra el puerto de Cartagena. Creo que la obra es de Enrique Gabriel Navarro. Y digo que, poniéndole un poco de prosa a lo que dice Sergio, muy bien dicho, no sé si conocéis la cita que dice: no hay navegación más segura que la de julio, agosto y el puerto de Cartagena, ¿no? Y se le debe a este famoso italiano que sabía mucho de mar. Era un almirante genovés que Andrea Doria, que siendo de Génova, sin embargo, Génova era aliada de Castilla y entonces luchaba en favor de Castilla con Carlos V. Se movió ahí de bando en bando. Sí. Se movió de Sabía bando cómo en bando. moverse, vaya. Pero vamos, que él estuvo en Cartagena, evidentemente, y porque las galeras en esa época, aunque la base inicialmente las tenían en el puerto de Santa María, pasaban mucho por Cartagena y claro, entonces el tipo cuando vio el puerto de Cartagena, ese puerto natural, se quedó sorprendido y esa frase mítica de no hay navegación. ¿Habéis oído más la segura. frase o no? La teníais, ¿no? Una frase muy bonita. Conoceréis también la del poema de Cervantes, ¿no? De Viaje Esa al Parnaso, que es está en el icónica. puerto, por eso que está puesta Sí. en... Claro. Las dos están en Azulejo, ahora que lo pienso, Sí, ¿no? Porque sí. una Sí. está en la zona de la Plaza del Ayuntamiento y la otra Y ahí la en el otra Parque allá Torres. arriba, Sí, sí. también es mítico el texto de Esa es más Cervantes. larga, ¿te la sabes o no? Sí, yo me la sé. Pues tírale. Con esto poco a poco llegué al puerto a que los de Cartago dieron Tiene un nombre, nombre, cerrada a sí. todos vientos y encubierto, a cuyo claro y singular renombre se postran cuantos puertos el mar baña, descubre el sol y ha navegado el hombre. Está bien, ¿no? Está bien. Está Bonito, ¿eh? perfecto. O sea, Cervantes solo escribió un libro de poesía, que fue Viaje al Parnaso, y en ese libro de poesía habla de Cartagena. O sea que... Poco se habla de eso, ¿eh? Poco se habla.
Pero antes estuvo aquí también, o sea, porque él fue soldado de galeras y participó. Las galeras de Lepanto salieron, las de Castilla salieron desde Cartagena, y entonces pues él pasó por bueno, incluso en el Quijote nombra la ciudad de Cartagena también. Me encanta, ¿no? Porque está saliendo todo rodado, vais vosotros hablando, Vamos vais enlazando fluyendo, sí, temas, sí. ¿no? Pero por centrar un poco, estamos hablando de edad moderna, ¿no? De edad contemporánea, lo que hemos estado hablando un poco. Bueno, Poco de todo, sí, hemos hecho como por centrar un a poquillo y nivel hacer un evolución, rápido sí. El arsenal está ahí entre moderna, contemporánea. Sí. Hablar un pelín antes a lo mejor Transición. de la Edad Media, que parece que siempre ha sido un momento muy oscuro, precisamente en la historia de España. Y parece que yo personalmente no sé mucho de la Edad Media cartagenera. Pues si nos podéis contar Pues algo de aquella época oscura, cómo fue aquí, por Cartagena ejemplo, en ese momento. desde mi punto de vista, es que se sabe poco. Realmente es un periodo muy convulso, que se sabe muy poco, y es cierto que después de el periodo romano y demás, la verdad que Cartagena entró un poco en decadencia, y luego pues ya, bueno, y también con la conquista y demás de los árabes y toda la historia, visigodos, pero sí entró en decadencia, y no fue realmente pues hasta nivel siglo, si no me equivoco, 15, cosas así, ¿no? Cuando empezó a evolucionar un pelín. hay claroscuros, Sí, ¿no? es que es un periodo claro, sí. Pero tradicionalmente siempre se decía que es que la ciudad de Cartagena si se había quedado convertida en una aldea y tal. Yo no tengo esa teoría como historiador, pero bueno, hay algunos que... lo que pasa que es cierto que al final la ciudad cuando... bueno, todos sabemos que cuando cae el Imperio Romano de Occidente, es decir, la Roma occidental, acordaos que el Imperio Romano se había dividido en dos partes, Roma y Bizancio. La ciudad de Cartagena es reconquistada en la Renovatio Imperii por Justiniano y pasa a ser parte otra vez de la capital de la Hispania bizantina, con la Cartago espartaria, y los visigodos cuando toman la ciudad se la quitan a los bizantinos, la destruyen por completo, o sea, arrasan la ciudad por completo. De ahí es cuando, bueno, en teoría, porque es también un poco leyenda, los 4 santos de Cartagena se van a Sevilla y demás y tal. Si os interesa el tema, ¿sabéis la revista Historia del Archivo Municipal? La tenéis, sabéis que se puede conseguir si vais al archivo. Lo digo porque lo que está contando Sergio, uno de los 4 cronistas que tenemos en la ciudad, Miguel Pérez Adana, hizo una última publicación muy interesante de los 4 santos cartageneros y de ese periodo que normalmente es un periodo no se muy sabe desconocido. Muy desconocido. También, Es más, fijaros, sí. o sea, fijaros que la sala de exposiciones que hay al lado del Teatro Romano, antes de que se descubriera el Teatro Romano, se le llamó Muralla Bizantina porque pensaron que era una muralla bizantina. Y luego ya se descubrió que no, que era parte de un muro del Teatro Romano y demás. Y entonces, reutilizado. Sí. Claro, pero que inicialmente bueno, sí, pues una muralla de la época de los bizantinos. Por cierto, en la época de los bizantinos hubo una muralla imponente. No sé si conoceréis la piedra de Comenciolo, que está en el Museo Arqueológico Municipal. En la piedra de Comenciolo, el texto pone algo así como que estas murallas fueron construidas gracias a Comenciolo, jefe tal, bizantino, tal y cual. Y en la piedra dice algo así, no literalmente, pero que estas murallas estarán en pie mientras que el orbe siga girando alrededor del sol. O sea, ya daba por hecho... Alrededor del sol. Exacto. Daba por hecho que la Tierra era redonda, Sí. y que giraba alrededor del sol. O que giraba el sol alrededor de la Tierra. No me acuerdo exactamente, pero vamos, que sí hablaba del orbe, hablaba de la Tierra como redonda. Y estamos hablando que es una piedra del siglo VI, del siglo VII. Yo O sea veo que- ya a gente editando los libros de historia con lo que acaba de decir Sergio. Pues está en el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena. Quien quiera puede ir a verlo, simplemente leerse la transcripción del texto. O sea, que lo digo que muchas veces cuando vamos a los museos no nos damos cuenta de la importancia de las Sí. cosas y eso es interesante. O sea, es interesante y muy importante. De este periodo, por ejemplo, yo por ejemplo también destacaría el momento de la Catedral Vieja, que realmente ocasionó, pues bueno, a nivel actual, mucho quebradero de cabeza a nivel actual, pero bueno, en ese periodo, bueno, para quien no lo conozca, pero por ejemplo, donde hay una catedral en cualquier ciudad o en ese momento, donde había una catedral era como el símbolo de intención de evolución o de crecimiento, o símbolo como de crecimiento de una ciudad, y realmente ese momento que también... Hay muchas fuentes, mucha historia y demás, pero realmente hay mucha también leyenda. Porque vosotros pensáis, de hecho, seguro que alguno más de aquí lo habrá escuchado, que
parece ser que Santiago Apóstol entró por Santa Lucía, tal. Hay gente que lo desmiente, pero bueno, sigue siendo un poco leyenda. ¿Qué pensáis vosotros sobre eso? El tema de Santiago Apóstol y demás, porque hay mucha leyenda, hay gente que... Tema candente. Sí, es un tema... Antes de que Sergio responda, que le veo con ganas de responder, os tengo que contar una anécdota de guía turístico, ¿vale? Yo cuando voy por la calle rodeando por el Callejón La Soledad, subiendo hacia el Parque Cornisa para ver el teatro, me suele pasar, yo me refiero al edificio religioso como iglesia, catedral vieja, de manera indistinta, porque además una catedral siempre es iglesia-catedral, o sea, no hay ningún problema en llamarlo iglesia. Y la gente me grita por la calle, sobre todo señoras mayores, ¡catedral! ¡Sinvergüenza! O ¡vendido! Hay que tener cuidado cuando hablamos del edificio, así que es un tema, en cierto sector de la gente de Cartagena, a nivel evidentemente, actual es lo que es un decíamos. tema candente. Sí, es un tema que hay mucha controversia. Pero lo digo actualidad. de verdad, no es una broma, me han gritado más de una vez, apuntillándome en mitad de la explicación, yo ahí con un grupito, y que no, que catedral. Así que bueno, antes de que fuera Sergio a mencionarlo. Y ya precisamente que seguimos un poco con el tema medieval, el tema de la diócesis de Cartagena y la marcha del obispo, ¿creéis que tuvo aquí consecuencias en Cartagena para su devenir histórico? Claro. Hombre, Es algo sí, que creo que a lo mejor tenemos que explicar totalmente. porque posiblemente la gente no puede sabe ser que- muy bien este tema cómo va, Sí. y creo que es un tema relativamente interesante. Sí, bueno, y antes de lo que es el traslado del obispo a la ciudad de Murcia, ¿duele o no duele cuando lo decimos? Aquí Hombre. el auditorio, ¿duele? ¿No duele? Aquí, A quien no le aquí hay dos duela, bandos. yo pienso que, no sé. No, pero lo que quería decir que antes del traslado del obispado en el año 1291, como curiosidad, que mucha gente lo desconoce, no sé si sabéis que el reino de Castilla se anexiona el reino de Murcia, que diríamos hoy en día, a través de un tratado. El reino se anexiona de manera pacífica, pero hay 3 ciudades que dicen yo eso no lo firmo, y son Mula, Lorca y Cartagena. Y el infante Alfonso de Castilla, todavía no rey, que después nos referiremos a él como Alfonso X el Sabio, vuelve en 1245, 2 años después de la firma de un tratado que os vais a acordar por el tenista. No me digáis, por cierto, que quiero ver el partido cuando vuelva a casa. Si alguien ha visto el partido, no me digáis si ha ganado o perdido, pero el tratado se llama Tratado de Alcaraz, como ese tenista tan bueno que tenemos en la región. Y en 1243 Cartagena no lo firma. Y como curiosidad que sepáis que Castilla emprende o tiene que lanzar un ataque anfibio por primera vez en su historia, y las costas de Cartagena se convierten en su primera salida al mar. O sea que fue un antes y un después a un reino que siempre había sido un reino de interior, ¿no? En comparación al reino que le hacía la competencia al reino de Aragón, que es un reino de costa y que estaban acostumbrados a eso. Así que así, nosotros no firmamos el tratado y se tuvo que tomar por la fuerza. Y luego vendrá lo del obispo. Yo es que, hombre, evidentemente ahora pensamos que el traslado del obispo a día de hoy no tendría ningún tipo de... Verdaderamente que el obispo viva en Murcia, viva en Cartagena de hoy, no tiene ningún tipo de significación o de significado, Sí, repercusión, pero evidentemente sí. en el siglo XIII sí. En el siglo XIII En el sí. siglo XIII lo es todo. Claro. Vamos a poner un ejemplo. Conoceréis la ciudad de Murcia, ¿no? ¿Cuántas iglesias diocesanas, es decir, de la diócesis, hay en la ciudad de Murcia? En Cartagena, en el siglo XVIII había una única iglesia diocesana perteneciente a la diócesis. En Murcia había 25. En Cartagena había una, que era la antigua iglesia mayor, la catedral. Hasta que se construye Santa María, porque la catedral está en ruinas, prácticamente. Todas las demás iglesias que hay en Cartagena, es decir, Santo Domingo, San Diego, el Carmen, eran monasterios de órdenes religiosas que habían abierto sus monasterios y sus iglesias, pero no dependían del obispo, porque al obispo Cartagena, hablando vulgarmente, no le interesaba y le importaba nada. Para que veamos la importancia que tenía el hecho de tener el obispo aquí o el obispo no. Ya desde el siglo XII, siglo XIII hasta el siglo XVIII. Pero es que encima de todo, el traslado del obispo se justifica con una bula que no se ha encontrado en ningún sitio. Es decir, documentalmente es falso, porque no hay ninguna bula papal que hablara del posible o del traslado del obispo de Murcia a Cartagena, de Cartagena a Murcia, mejor dicho. Hay historiadores de Murcia que hablan de esa bula, pero ninguno la ha encontrado. A mí me gusta como historiador pues usar las fuentes, y si hay fuentes pues que las muestren y que las digan. Entonces diremos, venga, pues sí, hubo permiso del Papa para que pudieran trasladar al obispo y tal y cual. Sí, por apuntillar un poco o matizar lo que dice Sergio, por si alguien se ha perdido en eso de la bula. ¿Sabéis lo que es una bula papal, no? ¿No?
sería como un real decreto de un rey o de un gobierno, son las leyes que promulga el Papa, ¿no? Y una diócesis no se puede trasladar si no lo autoriza el Papa. Y entonces lo que se ha encontrado, de los que han estado removiendo archivos ahí donde han podido, es que no hay ninguna bula que certificase y aprobase finalmente que la diócesis de Cartagena trasladara su sede episcopal a Murcia. Hay una bula, que te acordarás del nombre seguro, que autoriza el estudio de ese traslado, pero no ha aparecido ninguna ley papal, por decirlo así de una manera más genérica, que aprobara ese traslado en 1291. Y bueno, por anotar algo más a lo que decía Sergio, ¿habéis oído alguna vez? Supongo que a lo mejor no sois gente muy religiosa, ¿no? Pero si os gusta un poquito la historia, sabéis que la Iglesia durante siglos recaudaba el diezmo, lo habéis oído, ¿no? Es decir, el 10% de lo que uno producía tenía que donárselo a la Iglesia. Pues adivinad quién era el encargado de gestionar ese dinero en cada territorio de la Iglesia Católica. El obispo. Entonces, lo que estamos hablando con el traslado del obispado a Murcia fue un estacazo a la ciudad, desde luego, seguramente de los peores en su historia, ¿no? Que el obispo se te traslade con todo el dinero que gestiona, con las decenas, cientos, no lo sé con exactitud, de puestos de trabajo que llevaba, era un golpe durísimo a la ciudad. Y Cartagena arrastra ese golpe a lo largo de los siglos siguientes, básicamente, como decía antes Sergio también, hasta que la Armada un poco nos rescata, que empieza a invertir dinero en la ciudad por la situación estratégica y por la elección que se hace como departamento marítimo. Claro, sí. Es que, lo queramos o no, hay gente que piensa que es porque se centra todo el rato en lo que es la historia de España en el tema religioso, y realmente no es que se quiera centrar, es que lo queramos o no lo queramos, la historia de España, como en otros lugares, pero bueno, en este caso centrándonos en España y en Cartagena, lo que mueve todo es la religión. Entonces, lo queramos o no, todo está girado en torno a la religión, el arte sacro, o sea, todo. Entonces, si nos centramos más en este caso, claro, como bien has dicho, como ha dicho Dani, como ha dicho Sergio, realmente que eso ocurriera fue la decadencia total. O sea, sí. Sergio ha dicho catástrofe. Sí, que no, pero yo, por ejemplo, sí, yo lo fue. copio. O sea, fue una catástrofe porque realmente estabas quitando uno de los motores que movía en ese momento, claro, lo que movía todo. O sea, lo que daba, pues, bueno, puestos de trabajo, lo que daba repercusión, es decir, entonces lo queramos o no, era pues el motor de ese punto. Si os interesa el tema, el antiguo director del ARCUA, del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, Iván Negueruela, si lo queréis apuntar, escribió un libro que se llama Murcia por una mitra, si no recuerdo mal, y ahí se centra, es un libro monográfico sobre si el traslado del obispado fue o no fue legal. Y parece ser que lo autorizó el rey de Castilla, pero no el Papa. Curioso. O sea, como si lo hubiera autorizado cualquier vecino. Sí. Ya, pero lo curioso es que el rey de Castilla estaba excomulgado. O sea, que es que el rey que autorizó el traslado del obispo era un rey que estuvo excomulgado. O sea, que es que al final, vamos a ver, o sea, hicieron lo que les dio la gana. Está pillado con pinzas. Sí, está todo muy pillado con pinzas. Hay Por veces eso, que las fuentes… sí. Bueno… De hecho, curiosamente, como todos sabréis, porque todos los domingos vais a misa, el obispo de Cartagena, el obispo sigue siendo el obispo de Cartagena. Sí, sí. Aquí en la región. De hecho, aunque si vais a Murcia, sabéis, bueno, no sé Sí, si lo iba a sabéis, comentarlo, que sí. se está restaurando la fachada y han puesto pues un panel que lo cubre todo y en medio podéis leer Iglesia, Catedral de la Diócesis. De Cartagena. De Cartagena, Sí. obispo de Cartagena. Correcto. Me parecía interesante tocar la Edad Media porque vuelvo a decir lo que como hemos empezado, que la Edad Media parece que siempre es un punto un poco negro, ¿no? en la historia, no solo de España, sino hasta de las pequeñas regiones, como es en este caso nuestra región de Murcia. Para la ciudad lo fue. Sí, para la ciudad lo fue precisamente por algo como que el obispo se fuera, el varapalo que fue para nuestra ciudad. Sí, de hecho, solo apuntar una cosa más antes de que, porque creo que vas a mover ahí el tema. En la década de 1380 hay un documento, creo que en el Archivo Municipal de Cartagena, que habla del censo de la ciudad y son 800 habitantes. Es lo que tiene Cartagena en finales del siglo XIV. Que puede ser perfectamente el barrio de Quitapellejos ahora mismo, 800 habitantes, incluso menos. Aproximadamente. Menos, seguramente. Sí. 800 habitantes, imaginaos. Sí. Eso es casi un siglo después de que el obispo trasladara su sede episcopal. Que no es la única razón por la que Cartagena sufre, pero sí una importante. No, pero… Sí, pero es uno de los factores. Sí, o sea, entre no, evidentemente todo lo que pudiera ocurrir. el poder político y el poder eclesiástico siempre van de la mano. Si el poder eclesiástico se mueve, pues el poder político también se mueve. Entonces, pues… vamos, en este país solo ha habido dos etapas en las que la Iglesia y el Estado han estado separados, que fue durante la Segunda República y ahora un poco. Pero vamos, que por eso digo, para que veamos lo importante del poder y el poder político y el poder religioso y lo que llevaba implícito el hecho de un traslado de un obispo a
pues bueno, cuando en los curioso porque en los distintos concilios de Toledo aparece el obispo de Cartagena. Estamos hablando del siglo VI y del siglo VII ya aparece el obispo de Cartagena. Y yo, antes de pasar a otro tema, me gustaría comentar lo que habíais dicho de Santiago. Yo tengo mi opinión también como historiador, evidentemente, de Santiago Apóstol. Es una leyenda, una tradición muy bonita, pero evidentemente Santiago Apóstol no vino a España. Claro, o sea, es que es muy leyenda. Claro, es muy leyenda. Cuidado con este tema, ¿eh? ¿Me estás diciendo que Santiago no está en Santiago de Compostela? No se sabe quién está ahí enterrado, es Prisciliano de Ávila. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. O sea, es que se sabe quién está enterrado allí. Otra cosa es que en el siglo, no fue en el siglo XI o en el siglo X, pues cuando el obispo de Santiago decidió hacer negocio. La historia del podcast De hecho, si alguien no, pero que eso está publicado, vamos. Está publicado. Desarrolla. No, eso está publicado. Prisciliano de Ávila, y es más, Prisciliano de Ávila, que era un hereje. ¿Sabes? Que la gente le seguía y demás, y al final, pues, la Iglesia decidió reconvertir esa tumba de un hereje en la tumba de un apóstol. Y ya está. Pero bueno, hasta aquí puedo opinar. Pero, de hecho, la Iglesia reconvirtiendo un símbolo pagano, ¿no? Eso sí. Bueno, pero eso es... para que una entidad dure 2000 años, tiene que reconvertirse como se reconvierte la sociedad. ¿Sabes? O sea, Franco en el 39 era nazi, y en el 45, cuando los nazis pierden la guerra, ya no es nazi. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea que... Por eso digo que la evolución, los políticos, los poderes van evolucionando a lo largo de la historia, pues para ir acoplándose a los distintos medios, y eso pues la Iglesia Católica también lo ha hecho a lo largo de la historia. Bueno, la Iglesia Católica y cualquier iglesia. Vamos, pero al fin y al cabo, yo creo que ahí también entramos en otro debate de cómo la historia ha estado siempre a la merced de políticos, gente de poder y demás, porque ese es otro debate también, es otro melón, de cómo también han transgiversado la historia a lo largo del tiempo. En todos los periodos, pero han sido transgiversadas. Al final la Iglesia es un instrumento de poder, sí. ¿sabes? Entonces los políticos o la política usa la historia y la va amasando un poco a su antojo, pues cuando me hace falta un evento lo convierto a mi lado, cuando no me hace falta ese evento lo aparto, y eso es ley de vida y ley de historiador. Y bueno, pues por eso, como decía, por ir terminando con la Edad Media, ¿no? Al fin y al cabo, salir de la Edad Media o de ese varapalo fue con la construcción del Arsenal, que fue lo que volvió a dar ese poder económico a Cartagena. Y posiblemente, a lo mejor, corregirme si me equivoco, creo que el siguiente dato destacable de Cartagena puede ser que sea en la Primera República, ya con un tema que me apetecía hablar mucho, con las guerras cantonales, con el Cantón de Murcia, correctamente dicho, no el Cantón de Cartagena. El Cantón Murciano. ¿Puede ser que ese sea el siguiente punto, a lo mejor, más a tratar? Bueno, ahí, en cuanto a épocas álgidas de la historia de la ciudad, ¿te refieres? O Continuar hacia la vale, sí, claro. La rebelión cantonal, que tiene a Cartagena como protagonista, precisamente por lo bien que ha quedado defendida en el siglo anterior, pues se convierte en un bastión militar y encabeza un poco esa rebelión en junio, Sergio, corrígeme, junio del 73. Julio, 12 de julio. 1873 sí. Hasta enero del 74. 6 meses justos, sí, de 12 de julio a 12 de enero. O sea, fueron 6 meses justitos. Todos habéis oído hablar de la rebelión cantonal, seguro, pero seguramente no os hayan explicado o matizado que en realidad Cartagena no quería ser independiente. ¿Eso lo sabíais? O sea, su propósito no era instituirse como un país y prosperar así como tal, sino que fue... ¿Habéis visto lo de la manipulación de la historia? ¿Cómo se ha utilizado el cantón por parte de ciertas personas para intentar justificar la independencia de Cartagena, de Murcia? Además, no tiene nada que ver con eso. O sea, es completamente... En realidad, la rebelión militar en Cartagena, el objetivo que persigue es que las discusiones políticas que se están teniendo en Madrid avancen a mayor velocidad. Ellos lo que quieren es favorecer la creación de una república federal. Y como las cosas van muy lentas, la élite dominante aquí en Cartagena, con mucho dinero y con poder para montar lo que montaron, pues decide que por las bravas, que si no por las buenas, o pacíficamente por las bravas. Así que la idea era favorecer una construcción nacional, no independizarse. La independencia simplemente fue una herramienta transitoria, vamos. Esa era la idea. Entendido, lo poco que sé de historia, perdonadme, que ahí uno de los mayores apoyos también fue el del general, no recuerdo su nombre, pero que fue el que dio el apoyo militar a este movimiento en Cartagena, y que al fin y al cabo, si España tenía, creo que eran 8 buques, en Cartagena había 6. Bueno, hay que pensar que al final somos una base naval importante, una base militar, entonces esto es como si tú haces una revuelta, haces una rebelión,
evidentemente, si tienes las armas a tu favor, o intentar al menos que las bases de ese armamento estén a favor tuyo, pues tienes que intentar revelarlos para que haya. Hubo un general, que era el general Juan Contreras San Román, que se nombra o se autonombra general en jefe de los ejércitos de la República Federal, porque luego también hay mucho mito con Antonet de Galvez. Por cierto, Antonet de Galvez llega 3 días después de que se proclamara el cantón. Lo digo porque muchas veces Antonet de Galvez es un personaje muy importante en el cantón de Cartagena, pero no es quien proclama el cantón en Cartagena. El cantón lo proclama una Junta de Salud Pública, con un médico cartagenero, estudiante de medicina. Ahí se me ha ido el nombre. Con un médico estudiante de medicina de Cartagena que era del Partido Federal y que baja a Cartagena y proclama el cantón junto. Se sabe hasta el color de la bandera, el mito de la bandera media luna, todo eso también no es cierto. O sea, se sabe hasta quién fue el sastre que hizo la bandera roja, que era la sastrería Ortuño de la calle Mayor. O sea, que eso del mito de la bandera turca de cortarse las venas. Otra leyenda. Las leyendas son muy bonitas, sí, y demás, pero son leyendas a fin de cuentas. O sea, hay que lo que se sabe es que la sastrería Ortuño de la calle Mayor fue la que hace una bandera roja. Curioso porque es muy parecida a la de la Comuna de París 2 años después. Y a mí, sobre el cantón, que siempre hay mucho mito, a mí siempre me gusta hablar de ciertas cosas que son muy importantes, o sea, desde mi punto de vista, fundamentales. Estamos hablando en el año 1873, donde por primera vez se decide hacer una jornada laboral de 8 horas, donde se abole la pena de muerte, ¿vale? Y donde se aprueba una norma de divorcio, ¿vale? Esa es la primera vez en España y incluso en Europa, que se hacen ciertas normativas desde un punto de vista bastante más moderna a la época que ocupan. Y luego hay un dato que ha aparecido hace poco, que esto ya lo digo como anécdota, a mí que soy futbolero, efesista. El primer partido de fútbol que se juega en España, ¿vale?, ya está demostrado, fue en el Valle de Escombreras, en noviembre de 1873, porque los buques británicos que estaban cerrando el puerto de Cartagena, porque habían declarado a la Armada Cantonal, el Estado español la había declarado pirata, entonces permitían a los buques extranjeros que hicieran un cerramiento del puerto para que la Armada Cantonal no pudiera salir. Un buque británico, aparte eso está en la prensa británica, bajaron en el Valle de Escombreras y jugaron un partido de fútbol en el Valle de Escombreras en 1873. Entonces, Sergio, le quitamos el honor a Águilas, que creo que se decía antes. Bueno, los de Águilas, 1800, como club, sí, ellos como club son yo hablo de partido de fútbol. Había oído también de lo de partido de fútbol. No, pues yo es que ya el de aquí, aparte que ya está documentado por la prensa, todo eso aparece en la prensa británica. Está documentado en noviembre de 1873, o sea que es más antiguo que los propios partidos del Recreativo de Huelva, que eran de 1878. O sea, evidentemente no juega ni un solo español, eran todos británicos, pero bueno, se jugó en suelo cartagenero, que eso es importante. O sea, que eso, no sé, como anécdota, pues me parece curioso. Del periodo, por ejemplo, después del cantón, también es importante destacar que realmente Cartagena fue totalmente arrasada. O sea, fue totalmente, no destruida, pero vamos, quedó muy arrasada por el tema de todo el periodo del cantón, y a partir de ahí realmente es cuando empezó, como llamémosle entre comillas, como la reconstrucción de esos nuevos planos, de la distribución a nivel del territorio no urbano, que bueno, el plano urbano ha sido modificado mucho a lo largo cronológicamente a través del tiempo, porque todos más o menos sabemos que hay una distribución, pero eso pasa en todas las ciudades, y desde el origen. Hay planes de ordenamiento que luego nunca se cumplen. Sí, que nunca se cumplen, pero bueno, que en su origen tenía, por ejemplo, contábamos con el lago Mandarache, luego por detrás en lo que es ahora el ensanche del Marjal, ahí había también otra laguna, que es como si fuera la utilizaban un poco como de comodín, ¿no? Para tirar, llamémosle, los desechos, era un poco ahí como la práctica. El ayuntamiento lo usaba de escombrera para ir desecando el Almarjal, precisamente con escombros de luego todo. Fue modificado con el paso del tiempo y demás. Y, por ejemplo, lo que se supone que la ciudad llegaba hasta donde está el edificio de la ONCE, ¿no? O sea, la calle Carlos III. Exacto, la calle Carlos III es como el límite un poco. Y luego pues se fue ampliando pues y demás, pero realmente lo que era la ciudad como tal llegaba hasta ahí. Pero bueno, que el periodo del cantón, a nivel, por ejemplo, luego entramos ya en el tema del modernismo. También se reedificó todo el tema de ciertos edificios. También
Fue importante destacar pues, la clase burguesa, también que, bueno, también fue importante realmente porque lo queramos o no lo queramos, pues la gente de dinero o de la élite son quienes realmente pues hicieron un poco de, entre comillas, mecenas siempre a nivel de construcción, para destacar pues y embellecer ciertos edificios, ¿no? Pero bueno, eso ya lo trataremos más adelante, el tema del modernismo. Una cosita que añadir, que hablando de la ciudad en ese periodo, no sé si tenéis todos localizados el restaurante Estrella Michelin, el Magoga. Lo tenéis localizado, ¿no? Ahí hay una plaza frente al restaurante y un aparcamiento subterráneo. Si miráis hacia el aparcamiento subterráneo, hacia lo que es Monte Sacro, veréis que hay un tramo de muralla. Está cortado, no se conserva igual de bien que el tramo sur y el este, pero que sepáis que hasta ahí llegaba la ciudad de Cartagena hacia el norte, porque es que está la muralla. Por eso la calle Carlos III se llama así, porque está prácticamente paralela a ese lienzo que nos ha sobrevivido de la muralla que llamamos Carlos III. Realmente lindando con las colinas de Cartagena. Sí, correcto. Sí, pero que si queréis ver el sí. límite exacto, hasta que se tira la muralla, es a principios del siglo XX, cuando se hace el relleno en el puerto, 1905 por ahí, Cartagena hacia el norte llega a donde el Magoga. Claro, hay que pensar que el límite de las murallas es, pues sí, la calle Carlos III, la calle Ronda, es más, la calle Ronda se llama calle Ronda porque era donde hacían la ronda los soldados, por encima de la muralla. Y llegaba hasta Plaza de España, que luego juntaba con el Arsenal, ¿vale? Por la parte del Teatro Circo y todo eso. Todo lo demás al norte era el antiguo Almarjal, claro, la ciudad tampoco podía crecer por ahí en esa época, bueno, estaba llena de escombros y demás y tal. Quiero hacer hablando del Almarjal, por si la gente no sabe lo que es el Almarjal, que expliquéis lo que era, qué accidente geográfico era Cartagena históricamente y cómo se secó, por qué se secó, por qué desapareció el Almarjal, que es casualmente lo que se inunda siempre. En la zona que se inunda siempre cuando hay lluvias. Sí. Se inundaba. Bueno, sabíais que Cartagena es una península durante 2000 años de su historia, es decir, agua por tres laditos, solo una conexión, el istmo que le unía a la zona continental, y el Almarjal era la masa de agua que Cartagena siempre tuvo, o durante buena parte de su historia, al norte. De Carlos III hacia el Corte Inglés y yendo hacia el este hasta Torreciega. Más o menos. Eso sería el tamaño de la laguna, más o menos. Lo sabemos por los enterramientos que se hacen ahí. Al final el ensanche, todo el ensanche y el plan de saneamiento de ensanche es el soterramiento del Almarjal y el crecimiento de la ciudad hacia el norte, ¿vale? Por eso desaparece el casco antiguo, que es, o sea, termina en el casco antiguo, que es donde estaban la zona intramurallas, ¿no? Que es y bueno, mira, ahí tenemos se ve el estero, justo, que es el Almarjal. Sí, el estero es ¿vale? Sí. En teoría, toda la parte norte que se ve es lo que sería más o menos, pues sí, donde está el parque de artillería. El mar de Mandarache, claro. Nos lo han estirado un poco para. Sí, está un poco. El mar de Mandarache tendría que estar un poquito más estirado hacia el norte, que es lo que actualmente ocupa parte de la dársena del Arsenal. ¿Vale? O sea, esa parte y un poquito más al norte. Y eso, bueno, el número 2, ahí no se ve, pero el número 2 es el Cerro de la Concepción. ¿Vale? Así para que os situéis un poco. ¿Sabíais por qué lo de Mandarache? Que mucha gente lo conoce por el centro comercial, pero es el nombre de lo que hoy es el Arsenal. Era una masa de agua que Cartagena siempre tuvo al oeste. Las aguas del mar de Mandarache bañaban sobre la calle Mayor. Si andáis por la calle Mayor, dirección Plaza del Ayuntamiento, hasta ahí llegaba el puerto realmente, hasta que en el siglo XVIII los ingenieros militares lo que hacen es drenar esos terrenos y convertir el mar de Mandarache, que no era así, está muy estirado, era bastante más hacia el norte, como decía Sergio, y lo convierten en ese rectángulo enorme que es hoy en día la base naval. Y hasta ahí desembocaba la Rambla de Benipila. La Rambla de Benipila es una obra de ingeniería maravillosa también que se hace en el siglo XVIII cuando se construye el Arsenal para desviarla hacia la Algameca Chica, ¿vale? Porque desembocaba justamente ahí. Y entonces, pues al final, todas las riadas y demás iban prácticamente al puerto de Cartagena. Al final, pues lo que hacen es sacarlo fuera del puerto. Pero sí, esa etapa, lo que comentábamos del siglo XIX, es una etapa muy interesante. Socialmente es una etapa muy interesante también. Hay una evolución social muy importante en la ciudad de Cartagena. Hay una evolución burguesa, industrial, comercial. En Cartagena en ese momento es una ciudad referencia. Tenemos que pensar que en esos años, final del 19, ahora creo que somos la número 25 en población de España. En esa época éramos la 9ª ciudad en población de España. O sea que era una ciudad bastante importante. Importante poblacionalmente, importante, como dices, en la industria. Como un ejemplo muy ilustrativo que a mí me gusta usar mucho cuando estoy enseñando la ciudad por ahí, imaginaos millonarios vascos y millonarios catalanes abandonando su
tierra para venirse aquí por lo que les ofrecía Cartagena como oportunidad de negocio. Hoy en día lo pensáis y es impensable, ¿no? Que alguien de Barcelona, hablamos de gente pues, muy adinerada que se cambie de localidad para buscar una mejor oportunidad empresarial en una ciudad ahora tan alejada de las grandes capitales y cuanto a dinero, ¿no? El siglo XVIII y el siglo XIX es la llegada de grandes familias como los Aguirre, los Llagostera, los Dorda, los Espodorno, o sea, hay tanto de Italia como de Cataluña y del País Vasco, y al final es eso, o sea, el dinero llama al dinero en cierto modo. Y la minería de Cartagena, pues la minería y la burguesía y el comercio, pues era bastante pujante, y entonces pues eso se notaba en las calles de la ciudad. Era una ciudad con muchísima actividad cultural, donde había una gran producción de obra literaria, de revistas de cultura y demás y de prensa incluso. O sea, era bastante curioso, y grandes obras arquitectónicas del eclecticismo, el modernismo, sí. que son espectaculares, que hacen de Cartagena una ciudad especial, ¿no? También en ese espacio temporal. Sí, realmente le supieron sacar bastantes recursos y provecho, aparte que era una ciudad que por ese momento no estaba tan explotada, y entonces se aprovecharon unos recursos que había y los explotaron. No hasta el final, pero sí, le supieron explotar todo lo que se podía y más, porque claro, estaba sin terminar de explotar, porque en el siglo XVIII por el tema militar y tal, pero aún había mucho que explotar, entonces, supieron sacar recursos. Luego también, por ejemplo, en el tema cultural, como bien dice Sergio, se movía mucho, ya no solo a nivel plenamente artístico, sino también, por ejemplo, a nivel de teatro también. O sea, es decir, había una amalgama de todo, que realmente fue unos siglos muy provechosos, o sea, para la evolución social, es decir, de todo. Y también, también surgieron muchos personajes en ese momento bastante icónicos, que luego trascendieron. Sobre todo, a mi parecer, la verdad que del 18, 19, 20 y demás, fueron siglos muy evolutivos y transgresores para la historia de la propia ciudad. Correcto. Yo creo que con el modernismo, ¿no? Precisamente con esa revolución de foco de dinero que entró en Cartagena, cuando ya Cartagena se vuelve a establecer entre una de las ciudades más importantes, como he dicho. Pero antes de seguir avanzando ya un poco hacia la edad contemporánea, que es la que nosotros vivimos, estos días han estado publicando por la página vuestros perfiles y os han hecho algunas preguntas que creo que nuestro compañero Edu quiere ver si os pilla. Bueno, si le pilla a la gente, ¿no? A ellos. Yo simplemente transmito lo que ellos han querido comentar. Nos podéis seguir a @colectivo Moltíssim en Instagram. Correcto, nos podéis seguir en @colectivo Moltíssim en Instagram, en Twitter, con 2 S. Y en la página web colectivomoltissim.com. Y en la página Moltíssim colectivo. No había un nombre más fácil, ¿verdad? Es cosa de los de atrás. Vale, habéis estado hablando del Almajar, y la gente se pregunta un poco en qué momento y de qué forma se acabó inundando toda esa zona del Almajar. ¿Inundando o desapareciendo? Si os parece bien, claro. me imagino perdona que corte, como no tiene micro, empezar la respuesta con la pregunta para que así quede. Sí, yo entiendo por lo que hemos estado hablando que se refieren a cuándo desaparece en qué momento el Almarjal, ¿no? Sí. Bueno, es un proceso lento y doloroso, podríamos decir, ¿no? Sí. Pero sin duda, creo que lo comentaba Sergio antes, lo que le da la estocada final es la creación del arsenal. El arsenal era el que alimentaba a través de un estrecho conducto. De hecho, si paseáis por la zona norte del casco antiguo, hay una calle que se llama Conducto, y se cree que precisamente era porque coincide con ese itinerario, y alimentaba de agua salada el Almarjal, o la una que teníamos hacia el norte. Cuando se construye el arsenal, lo comentábamos antes, se achican o se drenan los terrenos, se convierte en una piscina enorme rectangular, que es como se ve desde el mirador en el Parque Torre, y se cierra ese conducto. Entonces, la finalización del arsenal creo que se inaugura, si no recuerdo mal, 1783. Es un proceso lento, pero es lo que termina de hacer que el Almarjal se deseque y se quede en un grupo de charcas que cuando llueve se mezcla el agua salada que tenía o que quedaba con el agua dulce, y no sé si lo sabéis, eso
eso es, vamos, la receta perfecta para que un tipo de mosquito muy peculiar ponga ahí millones de huevas y luego vayan pues picando a todo el mundo, y ahí son las epidemias que jalonan toda la historia de Cartagena finales del 18-19, donde mueren miles de personas al año y los cementerios no pueden copar con la cantidad de muertes. Y luego, si queréis, hablamos de alguna curiosidad con el anfiteatro, que se utiliza como cementerio, como pudridero, pero el Almarjal se termina desecando ya artificialmente las charcas que quedan porque es foco de infecciones y es un problemazo para la ciudad. Una ciudad muy potente militar, pero que cada 6-7 años le dejan un tercio de la población o un cuarto se lo liquidan en un año o un par de años. Por fiebre amarilla, malaria. No, aquí es prima hermana de la malaria, se dice paludismo, pero es una enfermedad muy similar en las que solo hay tratamientos paliativos y la gente muere a miles, ¿eh? Hay bandos municipales incluso que hablan de siglo XVIII, siglo XIX, bandos municipales que hablan de que cuando uno vaya a tirar escombros, que por favor los tire al Almarjal. O sea, el propio ayuntamiento fomentaba que se vaya tirando escombro al Almarjal para ir cerrando esas charcas y cerrando pues esos o sea, que es una zona muy insalubre. Sí, que sepáis que por eso el ensanche está lleno de arbolado. El arbolado que tenemos en Alfonso XIII, Ángel Bruna, el plátano de sombra, que que caen las hojas en otoño, que se llena todo el suelo. Eso en parte es para limpiar y absorber todo ese agua que ha ido quedando en el subsuelo por la presencia del Almarjal. Los juncos se llaman así porque los juncos nacían en zona de donde había fuentes freáticas y porque había juncos. Bueno, mayoritariamente soy muy joven, no os acordaréis porque lo tiraron en 1987, pero el estadio histórico del Cartagena era inicialmente el Estadio Cartagenero, se llamaba en 1927, pero luego es el Estadio del Almarjal, que era como se le conocía al estadio de fútbol, que estaba donde actualmente está el Carrefour del Paso Alfonso XIII. Ahí estaba el estadio de fútbol del Cartagena, que era el Estadio del Almarjal. ¿No lo menciona Arde Bogotá en su canción de Exoplaneta? No, habla del Cartagonova. No habla del Almarjal. Sí, habla de... En el himno del Cartagena, sí. Sí, en el himno ¿Pero del... no lo menciona el nombre? Yo creo que... No me acuerdo. El Cartagonova seguro, ¿no? En el himno del Cartagena sí habla que dice todo empezó en el Almarjal y tal. Sí. Y el estadio del Almarjal, cada vez que llovía, se inundaba con un palmo, o sea, con 1,5 metros de agua, porque al final el agua salía. De hecho, el agua siempre el agua tiene título de propiedad y siempre recupera su sitio. Eso es un dicho muy huertano, muy murciano, eso de que el agua tiene título de propiedad, pues evidentemente aquí también. O sea, cuando llueve, muchos garajes del ensanche se acaban inundando precisamente por eso. Y todo eso. De todas formas, también cogiéndote también lo que tú has dicho, bueno, es un poco anécdota, lo que él ha dicho, donde estaba el estadio y demás. Yo lo sé porque, bueno, mi abuelo siempre me cuenta que su padre trabajaba en la fábrica de harina, que hay, justo al lado donde estaba el campo de fútbol, ahí en esa zona donde está el Carrefour, ahí había una fábrica de harina, también había hasta como una de ganadería y todo eso. Pues cuando se inundaba y se encharcaba todo, claro, lo que es el tema de las gallinas, las ovejas, las cabras, claro, algunas pues las pobres se morían o se echaban a perder. Y entonces la gente que no tenía para comer iba allí a llevarse las gallinas, los pollos, es decir, porque claro, había mucha pobreza, mucha hambre por el tema de, bueno, de a lo mejor de la posguerra o incluso de la guerra, y entonces aprovechaban todo ese, bueno, pues todo ese ganado, incluso de las propias sacos de la harina, porque a lo mejor se pensaban que estaban echados a perder. O sea que, fijaros hasta qué punto, pues a veces, bueno. Yo que iba al cole en el ensanche, a un cole, yo que soy mayor que vosotros, pero bueno, a mí me han sacado del colegio en barcaza, con inundación. O sea, a mí me sacó una barcaza. ¿Se puede saber el año? En el año 87, a mí me sacaron con una barcaza de infantería de marina de mi colegio. ¿Vale? Porque no había opción de salir, un niño de 7 años no tenía opción de poder salir caminando. Ya está todo el mundo echando cuentas. 87. Con eso. Ya has dicho lo viejo que eres. Edu, ¿tenemos alguna preguntilla más por ahí? Pues tírale. Bueno, habéis hablado de y nos preguntan Wow, esa pregunta es difícil. Esa es buena. ¿Puedo empezar yo? Sí, claro. Bueno, antes pusiste la página web, la ruta, no hace falta que la pongas otra vez, pero hay una ruta que diseñé yo mismo porque me encanta, que se llama Cartagena desde su atalaya. A mí personal, a ver, las vistas son espectaculares de todos sitios, pero para mirar Puerto, Arsenal,
casco antiguo, ensanche, campo de Cartagena, incluso Mar Menor, la estribación prelitoral, que es el puerto de la Cadena, Carrascoy, la atalaya es inmejorable, porque además como la carretera va moviéndose alrededor de lo que es la elevación, pues dependiendo de la altura donde estamos, la vista se centra en el Arsenal primero, después se gira sobre el casco antiguo, después se gira sobre el ensanche, después se ve todo el campo de Cartagena. Si alguna vez subís, o volvéis a subir, que imagino que sí, se sube rapidito, carga las piernas, pero se sube rápido. Fijaos cuando llegáis al Mojón, ¿sabéis lo que es el Mojón? Donde se marcan las alturas. Hay uno que han hecho, hay una bandera, tiene la bandera de la provincia marítima de Cartagena. Si miráis hacia el Mar Menor, hacia el este, se ven incluso los conos volcánicos, que llamamos cabezos, alineados perfectamente, como si lo hubiera puesto ahí un ingeniero de caminos. Y para mí Atalaya es insuperable, aunque reconozco que las vistas desde cualquiera de las montañas que rodea la ciudad es muy bonita. Pero para mí, para poder explicar la ciudad, el puerto y todas sus áreas, Atalaya número 1. Además se sube fácil, está cerca de la ciudad. Es un senderismo urbano, que me gusta decirlo a mí, ¿no? Porque está muy cerquita. La verdad que es uno de las zonas que mejor habilitado está, pienso yo. O sea, a nivel para hacer senderismo, que no es una subida muy costosa y demás. Pero es que la verdad que es una pregunta complicada, porque es que desde cualquier punto realmente hay buenas vistas. Pero, por ejemplo, desde mi punto de vista, por ejemplo, a mí la Atalaya me gusta mucho. Pero, por ejemplo, para mí, mis favoritas son desde Fajardo y luego desde la batería de Aguilones, que la verdad que hay gente que no la conoce, pero es yendo como para Escombreras, está un poco alejado, pero Aguilones también tiene muy buenas vistas. De hecho, se ve como unos cortes ahí en el mar, como si fueran unos semiacantilados y demás, que hay muy buenas vistas desde Aguilones. Pero desde Fajardo, para mí, aparte que la batería de Fajardo también, la verdad que tú entras y, a ver, la pobre está medio en ruinas, pero bueno, todavía se conservan muchas cosas que se pueden observar desde dentro. Entonces pienso, de hecho a mí me gusta mucho ir a Fajardo, que es un poco un combinado, ¿sabes? El paisaje y también puedes disfrutar de lo que es la batería de Fajardo por dentro de esa batería militar. Mira, eso es Fajardo, sí. De hecho se puede pasar por diferentes estancias. Hay que tener un poco de cuidado porque hay zonas que están un poco en ruinas, el techo está un poco ahí regulero, incluso el suelo. Pero sí, es la verdad que, bueno, pues así haces un combinado, es decir, visita medio histórica, de lo poco que, de lo que se puede conservar en condiciones, y luego, pues bueno, las vistas, que también son bastante provechosa. Y Aguilones, la verdad que también está muy bien. ¿Vosotros habéis estado en Aguilones? Yo sí. ¿Alguna vez estado en Aguilones? Es que hay gente que no la conoce, esa zona. Yo voy a cambiar de tercio con el tema de la vista. Para mí, mi vista siempre... O sea, a mí me gusta mucho el mar, ¿vale? Me gusta mucho el mar, me gustan los barcos, me gusta la entrada al puerto de Cartagena. Me gusta la imagen que hay de la ciudad cuando entras por el mar, ¿vale? Que ves el frontal de la muralla, que ves el castillo de la Concepción, que se ve las ruinas de la catedral, que se ve todo ese frontal, esa imagen que hay, que yo creo que es una imagen muy característica, ¿no? de la ciudad de Cartagena entrando desde el mar, es una de mis imágenes favoritas. Siempre cuando a veces voy en algún barco o algo y voy entrando al puerto, siempre me intento imaginar qué es lo que vieron, ¿no? Los cartagineses, por ejemplo, qué vio Asdrúbal cuando llegó, o qué es lo que vio Escipión cuando entraron también a la ciudad. O sea, esa imagen que yo creo que es una imagen representativa y fuerte de la ciudad. Pero evidentemente, claro, no tiene que ver nada con lo que nosotros vemos ahora. O ese edificio, el antiguo edificio de los guardiamarinas de la muralla, que es como tan característico en el centro de la muralla del mar, que ahora es el edificio de los servicios generales. Esa imagen me gusta mucho, entrando en barco. Es algo como muy característico. A colación de lo que dice Sergio, en realidad, cuando los antiguos entraron a Cartagena, lo que se veía de verdad era el Cerro de la Concepción, claro. Sabéis, ¿no? Que tenemos 5 colinas, pero los demás son, digamos, muy limitados su espacio. Molinete menos, pero no es tan alta. Pero Concepción, lo que pasa es que está muy modificado por el urbanismo de la ciudad. Pero imaginaos quitar toda la muralla del mar, la calle, con la propia muralla, y alargar el cerro hacia la plaza del Ayuntamiento, que antes se llamaba de Santa Catalina, a principios del siglo XX, por cierto, y la calle Gisbert, que la calle Gisbert es un corte a Concepción. Imaginaos que el cerro cayendo hacia esa zona y llegando hasta lo que llamamos hoy Antiguones, donde el campus Muralla del Mar. Entonces, lo que la gente veía al entrar por el puerto de Cartagena era un cerro que se lo comía todo, prácticamente una muralla natural.
La calle Gisbert, que bueno, gracias a los refugios, luego lo haremos si queréis, pudo salvar muchas vidas durante la guerra. Pero bueno, hemos llegado a esta primera horita justo de la charla. Vamos a hacer un descansito de 10 minutos, que se refrigeren los ponentes, que beban agua. Y luego seguiremos otra media horita, 20 minutos, para hablar un poco más de la actualidad, del turismo, de la conversión industrial por turística que está teniendo la ciudad, hacia dónde vamos, un tema más actual del que creo que todos podemos hablar, podemos participar. Y nada, pues eso, nos vemos en 10 minutos. Vamos a dejar hacer preguntas, ¿no? Y les dejaremos hacer preguntas al final, que os machaquen a preguntas, vamos. Nos metan caña, Deberíamos. Los veo con ganas. Venga, pues ahora muchas nos gracias. vemos.